La historia que os contaré hoy es sin duda terrible y espeluznante. En todos los artículos que he encontrado sobre el tema explican primero el final y luego el principio. El final es sorprendente y es por ese motivo que lo narran al revés, pero creo que será más entretenido si le doy la perspectiva de misterio y te explico la historia cronológicamente. El terror que tuvo que soportar la familia H parece sacado del creepypasta más retorcido, pero los acontecimientos que sucedieron en aquella casa son 100% reales. Hoy nos adentraremos en el terror de la familia H. Nos encontramos en 1912, en algún lugar de Estados Unidos que por motivos de privacidad, como ya veremos más tarde, no fue especificado en los informes. Según el escrito, la casa de la familia H había sufrido un incendio accidental y se quemó hasta los cimientos, dejando al señor y la señora H y a sus hijos sin un hogar en el que refugiarse durante el invierno. Así pues, la familia se vio obligada a buscar un hogar provisional. Al no encontrar ninguna vivienda adecuada de buena calidad y a buen precio, terminaron por escoger una casa grande que se encontraba en un estado un poco ruinoso, pero que resultó muy económica. La razón era que esa casa no había sido habitada en 10 años. La señora H la describió en el informe. Se encontraba en el lado soleado de la calle, aunque curiosamente el calor o el sol no parecían penetrar a través de las ventanas y entrar en la casa, que era grande y laberíntica. Así que por necesidad más que por gusto decidieron entrar a vivir allí. Antes de acomodarse, mandaron a los niños unos días a vivir con unos familiares mientras ellos se establecían, limpiaban y arreglaban hasta cierto punto la maltrecha vivienda. Esa decisión fue del todo acertada, ya que solamente al entrar, el primer día que estuvieron allí se rompió la chimenea y la casa estaba extremadamente fría. La señora H afirma en el informe que en solo 2 días viviendo allí empezaron a notar que estaban muy deprimidos, cansados y que se acumulaba lo que parecía una niebla en sus cabezas. No podían pensar con claridad. Los criados que trabajaban allí caminaban sobre las alfombras de la casa tan silenciosamente que ni siquiera podían escucharlos llevar a cabo sus tareas. Las cosas ya eran bastante difíciles para los dos, pero lo que no sabían era que todavía podían ser peores. La señora H relataba: "Una mañana escuché pasos en la habitación sobre mi cabeza. Me apresuré a subir las escaleras. Para mi sorpresa, la habitación estaba vacía. Entré en la habitación contigua y luego en todas las habitaciones de ese piso. No había nadie. Luego subí al piso de arriba y lo inspeccioné por completo solo para descubrir que yo era la única persona en esa parte de la casa". Sin una explicación a este fenómeno y pensando que quizás se lo habría imaginado a pesar de que creyó realmente oír esos pasos, no pudo hacer otra cosa que dejarlo pasar. Cuando pudieron reparar la chimenea, por fin se instalaron los niños. Al día siguiente la señora H empezó a notar que sus hijos se encontraban mal, y le dijeron que veían y escuchaban cosas que los padres sabían que no estaban allí. A pesar del reposo extra en la cama y los suplementos de hierro, la señora H no pudo evitar empezar a sufrir unas jaquecas terribles. Mientras tanto, el señor H empezó a experimentar otro tipo de sucesos. Según sus declaraciones, siempre había tenido costumbre el señor H por la noche antes de acostarse, sentarse en el comedor y comer algo de fruta. Pero en esta casa, cuando se sentaba por la noche en la mesa, de espaldas al pasillo, siempre sentía como si alguien se encontrara detrás de él mirándole. Después de algunas noches teniendo esa terrible sensación, decidió girar su silla para poder ver lo que sucedía en el pasillo. Sin embargo, no podía ver a nadie, aunque esa sensación persistía una noche tras otra. Con el paso de los días, los niños empezaron a quedarse pálidos y perdieron las ganas de jugar en su cuarto de juegos, que se encontraba en el piso superior de la casa. Finalmente, al ver que ese sitio estaba teniendo un efecto tan negativo sobre sus hijos y parecían enfermar, la señora H decidió llevárselos durante unas semanas, dejando al señor H completamente solo. Al tomar la decisión y comentárselo a su marido, este le respondió: "Vaya, me vas a dejar solo con el fantasma al que le gusta mirar mientras como plátanos". Lo que no sabía es que sus temores irían en aumento en la soledad de la casa. Como indica en el informe, se pasó esas semanas a solas despertándose en medio de la noche por culpa de sonidos de portazos en el interior de la casa, e incluso el timbre de la entrada sonando. Pero cada vez que se levantaba en medio de la oscuridad e iba a revisar el origen de los sonidos, nunca encontraba nada ni a nadie. La noche del día que regresó la señora H, al poco rato de dormirse, también se despertó por culpa de los sonoros pasos y portazos, incluso con el sonido de macetas rompiéndose, como si algo estuviera sucediendo en el piso de abajo. Como de costumbre, no encontraron nada, pero todo eso palideció con lo que vino después, cuando todos los residentes de la casa empezaron a ver apariciones. El señor H testificó: "En una ocasión, a media mañana, al pasar del salón al comedor, me sorprendió ver en la esquina, viniendo hacia mí, una mujer extraña de cabello oscuro y vestida de negro.
Avancé hacia ella, pero desapareció en la nada, y en su lugar vi un reflejo de mí mismo en el espejo de cuerpo entero que allí se encontraba. La señora H declaró: unos días después, al volver de la ópera, nos fuimos a dormir. Esa noche tuve sueños vagos y extraños. Por la mañana me sentí demasiado cansada y enferma como para levantarme. Mi marido me dijo que en medio de la noche se despertó sintiendo como si alguien lo estuviera agarrando por el cuello y estrangulándole. En un primer instante, mi esposo pensó que se trataba de una broma que le estaba gastando yo, como si estrangular a alguien fuera algo divertido, pero luego se dio cuenta de que estaba durmiendo muy profundamente y que no podía tratarse de eso. La enfermera de la familia que vivía con ellos en la casa muy pronto se sumó a las historias. La misma noche que los señores se fueron a la ópera, uno de los niños había entrado gritando a la habitación. No paraba de implorarle: «No dejes que ese gordo me toque». La mañana siguiente, el niño afirmaba que alguien se había sentado sobre él mientras dormía y que casi se asfixia. La enfermera también le explicó a la señora H que estaba convencida de que la casa estaba encantada. Había oído los pasos de un anciano caminando lentamente en el piso superior, y que esos pasos la seguían mientras se movía. Una noche me desperté y vi sentados a los pies de mi cama a un hombre y una mujer. La mujer era joven, morena y delgada. Llevaba un gran sombrero sobre su cabeza. El hombre era mayor, bien afeitado y un poco calvo. Me quedé paralizada durante horas, hasta que sentí un fuerte golpe en el hombro y al fin pude moverme. Cuando me incorporé, ya no estaban. Otros miembros del personal también informaron de haber escuchado cómo se amontonaban los muebles en una habitación contra la puerta, solo para entrar y descubrir que nada había sucedido. Las cosas todavía se pusieron más tensas cuando, investigando, el matrimonio descubrió que los ocupantes anteriores habían tenido las mismas experiencias que ellos y que por eso habían abandonado la casa 10 años atrás. La familia H estaba totalmente desesperada, ya no sabían qué podían hacer y la situación cada vez se ponía peor. No fue hasta que el hermano del señor H les dijo que quizá estaban siendo envenenados, y llamaron a un profesor amigo suyo para que les ayudara a encontrar una solución racional. Después de entrevistar a los ocupantes y realizar un registro en toda la casa, encontró la fuente del mal. El horno estaba en muy mal estado, la combustión era imperfecta, y los humos, en lugar de subir por la chimenea, se colaban en las habitaciones. Estaban sufriendo una intoxicación por monóxido de carbono. Les aconsejó que no durmieran ni una noche más en la casa. Si lo hacían, podrían encontrarse por la mañana con algún miembro de la familia muerto. Años más tarde, los niños, ya casi siendo adultos, fueron inspeccionados por el Dr. William Holland Wilmer, que era el director del Wilmer Eye Institute en la Johns Hopkins, y este escribiría en el American Journal of Ophthalmology sobre este caso. Por eso tenemos la suerte de poder conocer esta historia, que de otra forma se habría perdido. Es por eso que los nombres y la dirección exacta de la casa se mantuvieron en privado y no fueron incluidos en el informe. El doctor confirmó que la vista de uno de los hijos de la familia había quedado distorsionada y ninguna explicación tenía sentido menos la de la intoxicación por monóxido de carbono, que sí podría haber causado esta alteración ocular. Por muy extraño que parezca, existen otros casos parecidos y por la misma causa. En el año 2005, una mujer fue atendida en emergencias delirando y con hiperventilación. No paraba de repetir que había visto un fantasma en la ducha. Más tarde se descubrió que su nuevo calentador de agua había sido mal instalado y había inundado su casa con monóxido de carbono. Pero eso no es todo. En 2016, una periodista de investigación llamada Carrie Poppy grabó una charla en el TEDx Viena hablando sobre su experiencia en un incidente similar. Carrie llegó a sufrir agonizantes dolores en los pulmones y un sentimiento constante de terror. A pesar de visitar a psiquiatras, llamar a cazadores de fantasmas y probando con rituales de purificación, Carrie todavía se sentía presa de las entidades paranormales que poblaban su casa. Cuando finalmente llamó a su compañía del gas, descubrieron que su casa tenía una fuga. Sus síntomas habían sido causadas por una inhalación de monóxido de carbono casi letal, y es algo a tener en cuenta, ya que este gas es casi imperceptible al olfato. Hay que decir que algunas personas tienen más facilidad para detectarlo y otras menos. Cuando te intoxicas de monóxido de carbono, el gas va a los pulmones y después a la sangre. Una vez en el torrente sanguíneo, se adhiere a la hemoglobina y es liberado a todo el cuerpo. El problema es que el monóxido de carbono, tal como su nombre indica, solo tiene una molécula de oxígeno, lo que hace que la hemoglobina lo retenga con un 220% más de fuerza que al oxígeno común, evitando así que el oxígeno llegue al cuerpo y provocando muerte celular. La falta de oxígeno en el cerebro por intoxicación de monóxido de carbono puede provocar una serie de síntomas, entre ellos las alucinaciones visuales y auditivas, e incluso inducirte en una serie de experiencias paranormales muy pero que muy realistas. Dicho esto, no puedo evitar preguntarme
¿Cuántas experiencias paranormales experimentadas en los últimos siglos pueden haber sido causadas por un tipo de intoxicación parecida? Si te ha gustado este vídeo, dale un like, me ayudas una barbaridad con el algoritmo de YouTube. Aquí te dejo otras historias escalofriantes por si quieres echarles un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo.